Bueno, y para eso estamos justamente con el director del capítulo chileno de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, que está ahí en estudio. Así que los saludo desde acá y dejo, por supuesto, el testimonio para que Alejandra Matus haga la conversación pertinente. Bienvenido a 32 Minutos, Rodrigo. Muchas gracias, Darío. Un gusto encontrarte de nuevo. La próxima vez quizás nos encontremos presencialmente. Y saludar a Alejandra también y agradecerle a Alejandra nuevamente por haber sido ayer una de las panelistas comentadoras del informe en el lanzamiento que hicimos en Palacio Pereira. Muchas gracias, Rodrigo. Hay personas que miran esta cifra que es un índice de impunidad, ¿no? Este índice de que solo en un 0,42%, o sea, ni siquiera llega al 0,5% de causas por violación a los derechos humanos durante el estallido, que ya fue hace casi 5 años, que han llegado a condena. Se puede mirar esa cifra también desde una perspectiva de decir, bueno, si los demás casos no se han avanzado es porque no hay prueba, no hay evidencia. ¿Cómo responderías tú a ese argumento que se esgrime desde sectores que piensan que las demandas, querellas son injustificadas? Respondería Alejandra señalando que lamentablemente no ocurre solo en dictaduras, sino que también en sistemas democráticos de mayor o menor intensidad, especialmente en América Latina, que cuando se producen violaciones de derechos humanos masivas en contexto de protestas, como ocurrió en los últimos años en Perú, en Colombia, en Nicaragua, en distintos países de nuestra región, lamentablemente el resultado final es que haya una impunidad generalizada en la mayoría de los casos. Entonces nuestro país tenía la posibilidad de invertir un poco ese patrón que se suele dar respecto a cómo el sistema de justicia se enfrenta a graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no se hizo bien el trabajo desde un comienzo por parte del Estado de Chile, porque hay que pensar que estamos frente a 10.142 denuncias en un periodo muy corto de tiempo, 5 o 6 meses. Y el sistema no tenía la preparación, los recursos, las capacidades humanas, estoy hablando de la Fiscalía, el Servicio Médico Legal, la Brigada de Derechos Humanos, la PDI, para poder investigar rápidamente y con personal competente esta grave violación a los derechos humanos. Y sin embargo, no hubo mayores recursos para estas instituciones hasta 2 años, 2 años y medio después, durante el gobierno del expresidente Piñera. O sea, claramente no hubo una voluntad política de colaborar o de dar mayores recursos a este organismo, y además, te diría, tampoco hubo colaboración de las instituciones implicadas. Recordemos que acá los imputados eran de la Fuerza Armada, de la PDI, pero sobre todo en un 90% de los casos eran funcionarios de Carabineros de Chile. Y ahí muchas veces cuando se solicitaron documentación, se requería el apoyo de la institución para poder avanzar y aclarar ciertas circunstancias, tampoco se tuvo esa colaboración. En este contexto, que es bien desolador, de una gran mayoría de impunidad, como dices tú, 0,42% de los casos solamente han tenido sentencia condenatoria, sí se siguen investigando alrededor de 2.000, y una parte de eso está con formalización. En ese marco, el hito del próximo 7 de mayo de la formalización del general director Ricardo Yáñez y de otros 2 ex generales, justamente se convierte en algo muy importante para que podamos tener justicia, no simplemente respecto a quienes apretaron el gatillo, sino también respecto de los altos mandos de Carabineros que, teniendo la posibilidad de adoptar medidas para frenar las violaciones de derechos humanos, teniendo informes cotidianos de lo que iba pasando con la escopeta antidisturbios, no tomaron esas medidas. ¿Cuánto ha incidido en esta baja tasa de resolución de los casos la permanencia del general Yáñez en la dirección de Carabineros? Yo creo que es difícil determinar con exactitud cuánto ha influido en este nivel de sentencia condenatoria. Sí te diría que algo que desde el sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos se ha señalado por parte de varios relatores,
que es una muy mala señal para la sociedad en su conjunto y para las propias instituciones armadas implicadas en violación a los derechos humanos, cuando los mandos que tuvieron algún tipo de responsabilidad por las funciones que ejercieron durante este tipo de contextos, siguen en su puesto. Porque la institución de Carabineros es una policía, es una institución encargada de hacer cumplir la ley. Y te diría, Alejandra, que la permanencia del general Yáñez puede que haya dificultado eventualmente en algunos casos que la institución no haya colaborado con las investigaciones de miles de casos, pero además el general Yáñez no colaboró en las propias investigaciones en las que él estaba siendo imputado. Yo me pregunto, Alejandra, a ti y a Darío, si las personas que muchas veces en los últimos años hemos visto que son imputadas a veces, ni siquiera formalizadas, por un caso de corrupción y son autoridades, si es que se le ocurriera no ir a declarar 5 o 6 veces, ¿sería normal? Porque una cosa es un ciudadano cualquiera, y ahí el general Yáñez tiene todo el derecho de tener toda la estrategia judicial que estime pertinente, y otra cosa como jefe de una institución encargada de hacer cumplir la ley, su falta de colaboración con la justicia, sus intentos permanentes de eludir, enfrentar a los tribunales, porque cada día Alejandra está presentando un nuevo recurso para no poder, para no ir el 7 de mayo a escuchar los cargos que se le quieren imputar todos los días. Y eso creo que no es sano para una sociedad, para un Estado de Derecho, tener un jefe de una policía con ese tipo de conducta. En este 0,42, creo que son como 47 casos que sí ha habido condena. 43. 43, perdona, gracias por la corrección. 43 casos. ¿Qué muestran esos 43 casos respecto de la conducta del alto mando? Muestran, bueno, en primer lugar yo te diría que la documentación de la conducta de los altos mandos la realizamos en Amnistía Internacional en un informe que elaboramos después de nuestra misión de crisis de fines de 2019. Ahí vamos mostrando cómo le llegaba diariamente informe de los efectos que estaba teniendo la escopeta antidisturbios y cómo sus instrucciones eran vagas, o cómo incluso cuando algún prefecto planteaba no seguir utilizando la escopeta antidisturbios a fines de octubre de 2019, inicio de noviembre, o el general Rosas, que en ese momento era el general director de la institución, o el general Yáñez, que era el director de orden y seguridad, retrotraían esas resoluciones de algunos prefectos para que se siguiera utilizando. O sea, no fue cuando se habla de omisión y digamos se intenta relativizar la importancia del delito de omisión, no es una omisión por ignorancia. O sea, lo que pasa es que cuando se habla de responsabilidad de mando, se habla de autoridades que sabían o debían saber, y en este caso es algo que la ciudadanía, y eso a mí me alegra, la ciudadanía el 7, el 8, el 9, el 10 de mayo que ya falta poco, van a poder escuchar, van a poder enterarse de toda la forma en que los generales de Carabineros se fueron enterando diariamente de lo que iba ocurriendo y de cómo tuvieron la oportunidad de hacer algo distinto para que no tuviéramos más de 400 personas con lesiones oculares, y no lo hicieron. Entonces, efectivamente, no se habla simplemente de que aquí en realidad es posible que supieran. Aquí o sabían o debían saber, y existe documentación que acredita que ellos sabían lo que ocurría y que los actos que hicieron fueron justamente en el sentido contrario al que debían realizar para que no hubiera violación a los derechos humanos. ¿Qué otras deudas importantes, graves, tiene Chile con los derechos humanos en el periodo analizado, que es el 2023? Bueno, tiene varias deudas. Yo te mencionaría al menos dos, Alejandra. Uno que tiene que ver con el estallido social también. Cuando ocurre algo como el estallido social, con más de 10.000 personas que fueron víctimas de violación a los derechos humanos, varias personas víctimas de homicidio,
algunas de golpizas brutales que las dejaron postradas de por vida, Como el caso de como Mario el caso de Acuña. Mario Acuña, otras personas con lesiones oculares, otras personas víctimas de violencia sexual, y sí existen sentencias de violencia sexual, al revés de lo que dijeron en algún momento algunos parlamentarios de oposición. Cuando ocurre eso, el Estado, por cierto, tiene el deber de hacer justicia, como estábamos conversando recién, pero tiene también el deber de reparar integralmente a las víctimas. Y ahí, por cierto, el Estado de Chile está al debe. Lo tuvo el gobierno del expresidente Piñera, que levantó este denominado programa PIRO para atender a las personas víctimas de lesiones oculares, que era una iniciativa en parte positiva, pero con muchas deficiencias. Eso tuvo algunas mejoras en el gobierno del actual presidente Boric, pero no todas las necesarias. Todavía hay muchas deficiencias en salud mental, en la periodicidad de las prestaciones que requieren las víctimas de lesiones oculares, y la verdad que las pensiones de gracia, estas famosas pensiones de gracia que tanto se han debatido en los últimos meses, no son una política de reparación integral, no estuvieron ni diseñadas, ni tuvieron en ningún momento la finalidad de reparar integralmente a víctimas de violaciones a los derechos humanos, y con todo el debate que se ha dado en los últimos meses, criminalizando a todas las personas que tienen estas pensiones, se ha producido incluso una revictimización para muchas de ellas. Entonces, esto que está en el programa del gobierno del presidente Boric, y es una obligación internacional del Estado de Chile de reparar integralmente a las víctimas, es algo que está al debe todavía. Y lo otro, te diría, Alejandra, es lo que está ocurriendo con la migración y refugio. Porque, por cierto, los estados tienen la facultad y el deber incluso de controlar sus fronteras, pero no de cualquier forma. Y hoy día hay dos cosas que particularmente nos preocupan. Una son una serie de proyectos de ley que restringen, vulneran derechos de personas migrantes o refugiadas incluso. Y lo segundo es una cierta narrativa, discursos que rayan en la xenofobia, que a veces incitan a la violencia, a veces de ciertos llamados líderes de opinión, de cantantes, pero también de autoridades del Estado, de varios parlamentarios, parlamentarias de distintos sectores políticos a veces, que tienen está este juego casi de tener la frase más grandilocuente, más rimbombante, porque además estamos en periodo de campaña, este año y el próximo. Entonces, algunos creen que por ganar algunos votitos más pueden olvidarse del marco de los derechos humanos, pero eso creemos que no es aceptable en una sociedad democrática. Gracias. Darío. De que solo para terminar, escuchaba muy atentamente, y de verdad gracias, Rodrigo, no por esta entrevista, sino por el trabajo que realizan, que pone foco en momentos en que muchas veces la coyuntura se pierde. Y te pido en esta última consulta más bien una reflexión a propósito de todo lo que te informan, de la ciertamente casi denegación de justicia que ha habido respecto a casos de víctimas de derechos humanos, violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social. Quiero pensar en la figura de Claudio Crespo, este ex carabinero que es acusado, entendemos que ya muy pronto se inicia, de hecho, el juicio respectivo, que cegó a Gustavo Gatica, que es acusado de diversas situaciones, no solo en el estallido social, sino también antes, y que uno lo ve paseándose por programas de televisión por cable, por radios, ha sacado un libro, entonces, claro, ¿dónde está el límite? Uno puede decir, bueno, tiene derecho a sacar un libro, a exponerlo, tiene derecho a que lo inviten. Hay un tema que no tiene que ver solamente con lo que tiene legalmente atribuciones a hacer, cuando todavía, por supuesto, desde la manera formal, tiene la presunción de inocencia los diversos cargos que se le imputan. Pero lo estoy pensando más bien justamente en el ecosistema social de una sociedad que parece que mira para otro lado y los derechos humanos no importan. ¿Qué te pasa a ti cuando ves estas intervenciones de este ex carabinero Claudio Crespo, y qué reflexión nos puedes regalar? Te agradezco mucho la pregunta, Darío, porque los estados son los obligados en respecto a los derechos humanos, en respetar los derechos humanos, garantizarlos, cuando hay violación a los derechos humanos, investigarlas, sancionarlas, reparar a las víctimas, adoptar garantía de no repetición. Pero finalmente, el que avancemos hacia una sociedad con una cultura respetuosa de los derechos humanos para todos y todas,
no depende solo de lo que haga el Estado, depende de lo que hagamos todas las personas, los ciudadanos, ciudadanas de a pie, como se dice hoy en día, y por cierto también los medios de comunicación, porque es importante esta distinción que hacía Darío. Jurídicamente, el señor Crespo probablemente, y además no está condenado incluso aún, tiene el derecho de publicar un libro, tiene el derecho a ir a un medio de comunicación si lo invitan, pero yo sí me preguntaría, el rol, me haría varias veces preguntas el rol de algunos medios de comunicación en Chile, y ahí, bueno, uno puede tener una conversación larga sobre el sistema de medios de comunicación que tenemos, porque a veces hay efectivamente más que un aporte de los medios, justamente una forma de actuación de los medios donde se da mucha tribuna a personas imputadas de violación a los derechos humanos, en su momento incluso a personas condenadas por grave violación a derechos humanos de la dictadura. Ha habido, a mi juicio al menos, un rol de parte de los medios de comunicación también en criminalizar todo lo que fue el estallido social, y frente a eso desde Amnistía hemos dicho que por cierto que hubo hechos de violencia y hubo delitos, pero que no podemos olvidar, distorsionar la realidad y decir que no hubo millones de personas que se manifestaron pacíficamente por demanda absolutamente legítima y por temas que siguen plenamente vigentes, y tampoco, por cierto, podemos olvidar de que hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y a veces, lamentablemente, los discursos de los medios, algunos relatos, no han contribuido a que mantengamos viva la memoria de lo que realmente sucedió. Y lo puedo también ejemplificar con otros temas que se conversaban ayer en el lanzamiento del informe. Por ejemplo, cuando hablamos de delincuencia y se asocia la delincuencia con personas extranjeras, con migración, es demasiado frecuente que cuando hay un delito cometido por un extranjero, se dice que es extranjero, se dice su nacionalidad, pero jamás se hace eso cuando es una persona chilena. Pero siempre se quiere recalcar los casos que son cometidos por extranjeros como para justamente tratar de plantear esta generalidad de la delincuencia que estaríamos importando, lo cual no es así. Entonces, por cierto, tomo tu palabra, Darío, respecto de Crespo, tendrá que ser como cualquier persona sometido a este juicio, y desde Amnistía Internacional esperamos, por cierto, que haya verdad y justicia respecto al caso de Gustavo Gatica. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Hacemos una pausa.